hace que no quede duda en mí. Levanto un aleluya. Mi alma es la canción en mí. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. Y de las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Cántalo y levanta un aleluya. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Verá la oscuridad huir. Levanto un aleluya y sin saber el porvenir. Levanto un aleluya. Temor pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad, y fuerte y más fuerte mi alabanza se oirá. Y de las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Ahí donde tú te encuentras en esta mañana, cántalo más fuerte, declarando por fe lo que aún no vemos, confiando en el Señor Todopoderoso. Di: yo cantaré más fuerte. Y cantaré más fuerte con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte, mi alma es la canción en mí. Cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte, oh, mi alma es la canción en mí. Cantaré más fuerte,
escucharé miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy y valiente seré. Yo sé, mi esperanza está en él. Escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme soy. Tú me amas tal como soy y valiente seré. Yo sé, mi esperanza está en él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Tú eres nuestro amigo fiel, Señor, el Rey eterno. Mas sin embargo, siendo tú el Rey de Gloria, nos invitas a depositar todas nuestras cargas ante ti.
Nos invitas ante tu presencia. Nos invitas a un descanso, Señor, como ningún otro. Así que, iglesia, hemos cantado esta canción muchas veces, pero yo te invito a que esta mañana tú deposites tus cargas ante el Señor, que descanses en la verdad de quién Él es y la verdad de sus promesas, que son muchas. Pero Él ha prometido ir siempre al frente, nunca abandonarnos. Confía en Él en esta mañana y descansa en Él y en su palabra. Si abatido y dolido estás y cansado de peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde irás, Cristo nos llama. Ven ante su trono, brazos abiertos está, con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y sal, y ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Abiertos está, con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, brazos abiertos Él está, con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Y por eso te exaltamos, Señor, porque tú has borrado toda nuestra maldad. Y aquí has hecho todas las cosas nuevas. No hay nadie como tú, Señor. Nadie que pueda hacer lo que tú haces. Nadie que pueda restaurar, Señor, las cosas como tú las restauras. Dios, cuán hermoso y es nuestro Salvador, y canta aleluya. Cristo vive y nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Y oh cuán hermoso es nuestro Salvador, y canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor.
brazos abiertos Él está, con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, brazos abiertos Él está, con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Y te exaltamos, Señor, porque podemos en verdad descansar en ti, dejar nuestras ansiedades ante ti. Señor, dejar todo lo que somos, lo que nos agobia. Ayúdanos a dejarlo aquí precisamente en tu altar y a vivir, Señor, confiados en lo que tú dices que has hecho y harás por nosotros. En ti confiamos, Señor. Amén. Hola familia de Grow, tenemos este día precioso para compartir esta preciosa palabra que Dios nos trajo en el día de hoy. Le damos las gracias a Dios por esa tremenda adoración que acabamos de escuchar. Fue de gran bendición para nuestras vidas y espero que también sea para gran bendición para ti. Hoy es un día muy especial. Y mi nombre es Amaury del Villar, de aquí de la iglesia de Grow en español, en Riverside, California. Gracias por sintonizarnos y nos alegra que estemos unidos a través de esta pantalla y a través de la tecnología. Podemos compartir tú y yo la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a tener muchos cambios. Ten atento a los emails que el pastor Eric está mandando, porque va a haber muchos cambios. A lo mejor este va a ser el último momento donde vamos a tener esta grabación, esta predicación en línea. Vamos, gracias a Dios, el túnel ya se está abriendo para poder tener nuestro servicio aquí en The Grow. Así que ten atento a todas las noticias que el pastor le va a estar anunciando para que podamos compartir juntos otra vez en nuestra iglesia. Amén. Esta mañana vamos a continuamos con nuestra serie Bellamente Diseñado. Es una serie que hemos estado tratando durante todo este mes y en este día tenemos un título titulado Todo o Nada. Si ustedes recuerdan el mensaje del domingo pasado, estuvimos hablando en el pueblo de Israel que estaba un poco asustado porque estaban aconteciendo muchas cosas en el monte Sinaí. La presencia de Dios se estaba moviendo en aquel lugar y recordamos cómo se movía el Espíritu de Dios en la montaña del Sinaí con nubes, truenos y tormentas y una serie de cosas que estaban pasando en aquel lugar, donde los israelitas estaban asustados por lo que estaba sucediendo, pensando que Dios lo iba a eliminar. Y ellos le pidieron a Moisés que interviniera, que fuera él que subiera a hablar con Dios y que interviniera por su pueblo y que hablara con el Señor. Y en esta mañana vamos a continuar en el libro de Éxodo, donde Dios habla con el pueblo y donde Dios habla con Moisés, y nos toca el capítulo 21 y 24. Y estos dos capítulos se trata de las leyes y que regulan la esclavitud y la injusticia personales. Debemos de recordar los códigos de esta ley que fueron dadas hace más de 3,300 años, y debemos de entender un poco la cultura que estaba pasando en aquel entonces. Pero podemos entender también que estas leyes es como podemos notar la importancia de la moralidad del ser humano y de nuestras vidas personales.
para así llevar una vida con temor a Dios, como estas leyes no indican que podamos vivir una vida perfecta delante de Dios para moralmente. Amén. Quisiera definir que existen dos vertientes en esta ley, se va a hablar mucho de lo que es el siervo y también de lo que es la esclavitud. Y primeramente, socialmente, se menciona en el libro de Éxodo de la esclavitud, porque realmente los israelitas, ese era el lenguaje que ellos entendían, estaban muy familiarizados con la esclavitud. Acuérdense que el Señor los sacó de Egipto y estaban por más de 400 años, estaban en aquel lugar siendo esclavos, pero lo estaban haciendo de una manera, después que salieron de Egipto, de una manera muy mal, donde el Señor tuvo que poner algunas leyes para que puedan vivir socialmente bien. Ellos tenían una esclavitud de 400 años y ya estaban realmente acostumbrados a la esclavitud. Pero Dios define lo que es la esclavitud y cuál es la diferencia entre esclavitud, ser esclavo y ser siervo. Y te lo voy a dar la diferencia. Por ejemplo, un esclavo podía ser vendido o comprado. Sin embargo, el siervo no. Jurídicamente era un hombre libre, con el permiso de su amo o señor. Y un siervo podía casarse. Y el esclavo tenía prohibido casarse. Los esclavos eran torturados, más sin embargo los siervos no permitían que lo torturaran. Pero en esta enseñanza ahora, como se trata jurídicamente el siervo, Dios lo hace traer, y a través de Moisés, Dios quiere que ellos realmente vean cómo debe de tratarse ambas partes. Y para eso, en esta mañana quiero que me acompañe en el libro de Éxodo 21, y vamos a estar leyendo ahora del versículo 1 hasta el 4. Y dice: estas son las leyes que tú le expondrás. Si alguien compra un esclavo hebreo, este le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Si el esclavo llega soltero, soltero se irá. Si llega casado, su esposa se irá con él. Así el amo le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, serán también del amo los hijos o las hijas que el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo se irá solo. ¿Qué cosa esta es? Si usted está tomando sus notas, la nota número 1 es introducción al pacto. Podemos encontrar que en este pacto hay algunos señalamientos que Dios quiso que nosotros podamos entender. Por ejemplo, un siervo tenía que trabajar por tiempo limitado. La primera palabra que está en esta sección de la ley del libro de Éxodo muestra que Dios quería que Israel respetara los derechos y la dignidad de los siervos. La primera palabra de Dios desde el Sinaí que Él le dijo a Moisés, Él dijo: yo quiero que el pueblo de Israel sepa que yo lo saqué de Egipto, de la esclavitud. Y Dios no quería que los esclavos o los siervos duraran mucho tiempo siendo esclavos. Él le puso un límite donde 6 años solamente podía ser esclavo, y el 6º año tenía que ser libre, estar fuera. Miremos que no quería que el hombre fuera esclavo por muchos años, mucho tiempo. Tenía un tiempo limitado. Y es el día del jubileo,
cuando el esclavo cumplía los 6 años, en el año del jubileo tenía que ser libre. Quiero que vean conmigo en el libro de Levítico 25, versículo 39 hasta el 40. Y miren lo que dice. Si alguno de tus compatriotas se empobrece y se ve obligado a vender a ti, no lo hagas trabajar como esclavo. Trátalo como al jornalero o como el sirviente transitorio que viene entre ustedes. Trabajará para ti solo hasta el año del jubileo. Nosotros éramos esclavos del pecado. Estábamos sumergidos en el pecado. Y Dios mandó a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para comprarnos a través de su sangre preciosa y que fue derramada en la cruz del Calvario. Y Él nos compró y nos redimió del pecado para que podamos tener una libertad y que podamos tener una vida eterna con Él. Dios no quiere la esclavitud. Por eso mandó a su Hijo para librar de tu pecado, porque éramos esclavos, no teníamos derecho para nada. Estábamos sumergidos y estábamos esclavizados prácticamente al pecado. Pero gracias, Señor, que el Señor vino, nuestro Señor Jesucristo, a liberarnos de esa esclavitud. Lo podemos ver en el libro de Gálatas 5:1, donde dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Aleluya. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. En el momento preciso en que recibiste a Cristo, algo impresionante sucedió en tu interior. Fuiste perdonado por todos los pecados. Y ese es el principio, el primer paso hacia una libertad, hacia una vida eterna. El pacto de la ley que fue dada a Moisés, continúan con otra serie de condiciones, como leemos en el capítulo 21 de Éxodo 5:6, y dice, si el esclavo llega a declarar, yo no quiero recobrar mi libertad, le tengo cariño a mi amo y a mi mujer y a mis hijos. El amo lo hará comparecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta y allí le rodeará la oreja con un punzón. Así el esclavo se quedará de por vida con su amo. La Biblia también contempla que los esclavos podían tomar la decisión de quererse quedar o no con su amo, porque quizás le tomó mucho cariño, quizás mientras tuvo esclavo con ese amo, conoció a alguien, tuvo familia, tuvo hijos, y no quería despegarse de ese vínculo familiar, porque estaba en la esclavitud y estaba con su esposa y sus niñas y sus niños. Y el esclavo podía decidir si quedarse o no, pero como la ley decía que el amo tenía que enfrentar el esclavo durante un juez, durante los jueces, para que sea él quien decida con sus propias palabras de que él no quería ser libre, que quería continuar en la esclavitud con su amo. Nos acostumbramos a la esclavitud del pecado. A veces nos sentimos que no tenemos esperanza. A veces nos sentimos que estamos haciendo bien y que me gusta lo que estoy haciendo en el pecado. Porque nos sentimos que no tenemos ningún tipo de esperanza. Y no queremos, y por más que tú le prediques a esas personas que están equivocadas, que Dios quiere liberarle
de la esclavitud, ellos prefieren continuar y no hacerle caso a la palabra de Dios. Pero Dios no quiere que tú continúes siendo esclavo, porque la paga del pecado es muerte, más la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo es la libertad que Dios quiere que tú tengas de por vida en su reino. Dios se percató muy cuidadosamente en esa ley, refiriéndose a una protección especial, a esa protección de la mujer. Y lo estaremos mirando en el capítulo 21, versículos 7 hasta el 11. Y quiero que me acompañen y dice: si alguien vende a su hija como esclava, la muchacha no se podrá ir como los esclavos varones. Así el amo no toma a la muchacha como mujer por no ser ella de su agrado, deberá permitir que sea rechazada como la rechazó. No podrá venderla a ningún extranjero. Si el amo entrega a la muchacha a su hijo, deberá tratarla con todos los derechos de su hija. Si toma como esposa a otra mujer, no podrá privar a su primera esposa de sus derechos conyugales, ni de alimentación, ni de vestido. Si no le provee esas tres cosas, la mujer podrá irse sin pagar nada por ella. Este versículo está muy claramente. Y qué bueno que Dios puso en claro el trato a la mujer, porque habían amos que trataban a sus mujeres y si no le hallaba de parecer, la echaban hacia afuera. Pero ahora tienen que quedarse con ella. Y si uno de esos amos le da como esposa a uno de sus hijos, tiene que tratarla como una esposa con todos los beneficios. Aquí este versículo de las mujeres se encuentran en una posición vulnerable en la esclavitud, ya que el amo solía abusar sexualmente de ella. Para evitar eso, la ley de Dios determina que una mujer tomada por esclava debería darse lugar como esposa, con todos los derechos. Si el amo no quería, entonces podría dejarla ser libre. En su nota número 2, el cumplimiento de la ley. Dios quería que el pueblo hebreo cumpliera exactamente la ley como se la dio a Moisés. Y nosotros miramos en el libro de Mateo que Jesús, el sermón del monte, le dice a todas las personas que estaban ahí y a sus discípulos, incluyéndolo, en el libro de Mateo 5, 17, 20, y le invito para que lo puedan leer conmigo. No piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlo, sino a darle cumplimiento. Le aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni aun letra ni un tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrija un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otro a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en los cielos, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y a de los maestros de la ley. Jesús fue muy claro. Miramos este libro
que Dios le dio en el sermón del monte, que debía de cumplirse la ley de los profetas. Miramos el libro de Éxodo en el capítulo 21, del 12 al 36, una enorme lista de leyes que la comunidad pudiera usarla. Dios le dio instrucciones para que el pueblo obedeciera exactamente esa ley y que pudieran tener ese cumplimiento de todo, para todo, un mandato del Señor. Y su pueblo responda y pueda presenciar el mandamiento del libro del pacto. La lista es muy grande e intensa, pero voy a mencionar algunas de ellas que son un poco más relevantes. La primera de ellas dice: leyes sobre lecciones a personas y animales, homicidio involuntario, leyes de pena capital contra el asalto a los padres, secuestro, maldición a los padres, leyes sobre lecciones potencialmente morales, leyes relativas a causa de lecciones personales, leyes de propiedad, responsabilidad social y religiosa, leyes sobre las fiestas religiosas del sábado o anuales, instrucciones para obedecer a Dios durante y después de la conquista, documentación del pacto, de la confirmación con sangre. Algunas de estas leyes podemos mirar que son algunas relacionadas gubernamentalmente. Leyes que tú y yo como ciudadanos o como residentes de alguna comunidad tenemos que cumplir estas leyes. Estoy de acuerdo que quizás muchas leyes de esas que el Señor le dio a Moisés para que le dijera al pueblo de Israel, las estamos usando nosotros en nuestra sociedad también. El pacto normalmente se concluía con una comida especial que todos deberíamos de compartir en el pacto. Por ejemplo, se cortaba un animal, se cortaba simbólicamente a la mitad, simbolizando la responsabilidad compartida entre las dos partes. Ahora entramos en un momento muy especial donde Moisés prepara el escenario, porque ahora después que las leyes fueron escritas y las leyes fueron ya esparcidas o dichas al pueblo, tenían que ser responsables para cumplir lo que el Señor le había dicho. Y de la única forma era hacer hacer una ceremonia donde comían las dos personas. Y vamos a ver de qué manera Moisés hace ese pacto entre el pueblo de Israel. Lo podemos mirar en el libro de Éxodo 24, 1 y 2. Y dice: también le dijo el Señor a Moisés: sube al monte a verme, junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. En su nota número 3, Dios habla a Moisés. ¿Cómo Dios llama a Moisés? Ven y sube. A veces Dios nos llama al ministerio o al servicio de Dios. Te aconsejo que cuando Dios te llame al ministerio, tú subes solo y ve y te aparta. Y te aparta con el Señor. Y allí te arrodillas y reconoce la autoridad de Dios, de que fue Él quien te llamó. Y te arrodillas, te humilla.
te postra ante Él y reconoce la dependencia de Dios. Así lo hizo Moisés. Entregó instrucciones, el Señor le entregó específicamente a Moisés solo las instrucciones de la ley. Pero Moisés comparte, después que baja del monte Sinaí, va y comparte lo que Dios exactamente le dijo, específicamente qué es lo que Dios quería que el pueblo hiciera. Después que tú te apartas con Dios y Dios te dice lo que tú tienes que hacer en el ministerio, entonces tú tienes que bajar con el pueblo y decirle exactamente lo que Dios quiere que el pueblo escuche. Hoy en día hay predicadores que preparan la palabra de Dios y la dibujan y la ponen de una forma que le gusta a la gente escucharla. No exactamente, no enfrentan la palabra de Dios al pueblo. Empiezan a predicar cosas que es lo que la gente quiere escuchar y no le dicen la verdad al pueblo de que lo que Dios quiere que realmente escuchen. Tenemos que predicar la palabra de Dios y enfrentar la palabra de Dios tal como Él es, no cambiarle nada. Asimismo hizo Moisés con el pueblo. Y queremos que el Señor siga haciendo con aquellos que sirven al Señor igualmente. Que prediquemos la palabra exactamente como Dios quiere que el pueblo la escuche. Miramos a Moisés enfrentar al pueblo exactamente como Dios le dijo. Lo podemos mirar en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 3 al 4. Dice, Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposición del Señor. Y ellos respondieron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. Y a la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte. Y en representación de las 12 tribus de Israel, consagró 12 piedras. Mire realmente lo que hizo Moisés. Bajó del monte Sinaí y lo primero que hizo fue que puso un altar para adorar al Señor y presentar en adoración las 12 tribus, los 70 ancianos que ellos iban a representar las 12 tribus de Israel. Y en ella puso 12 piedras para representar en el altar aquellas 12 tribus. Nosotros como siervos de Dios, como ministros de la palabra de Dios, tenemos que presentar al pueblo y orar por ello, presentarle en un altar al Señor y pedirle a Dios, Señor, ¿qué es lo que realmente tú quieres para el pueblo de Dios? Sí, a veces nos pasa, uno tiene que preparar este mensaje o cualquier predicación y uno ve la Biblia y uno dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo diga para el pueblo de Dios? Y el Señor me dice, lee otra vez, lee otra vez, lee otra vez, hasta que vengo a través del Espíritu Santo lo que el Señor quiere para cada uno de ustedes. Tenemos que presentar todo lo que queremos para que Dios, tenemos que presentar a Dios todo lo que queremos presentarle a Dios para que el pueblo sea de bendición. Amén. El siervo, cuando Dios entrega algunas instrucciones a la iglesia, tenemos que hacerlo exactamente como Dios nos dice a nosotros que le entreguemos. Amén. En sus notas número 4, una actitud de obediencia. Y aquí vamos a mirar que el pueblo de Israel, cuando ya Moisés tenía todo listo, todo preparado, ya había hecho el altar, ya ahora viene una ceremonia especial. Y lo vamos a mirar en el capítulo 24, versículo 5, y dice, luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocausto y sacrificio de comunión. La mitad de la sangre
la echó Moisés en unos tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y le llegó ante el pueblo. Y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Aleluya. Cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos da una instrucción y cuando nosotros nos humillamos, qué bueno decir: vamos a hacer exactamente lo que Dios ha dicho que hagamos y obedeceremos. Esa palabra a Dios le gusta, la obediencia. Y esperemos que sigamos así, obedientes a su palabra. Cuando ya Moisés tenía todo listo, el documento escrito, Moisés preparó la ceremonia, el sacrificio, una ceremonia en un altar. En tiempos anteriores, siempre cuando se hacía una ceremonia, siempre había tenía por costumbre que había un sangre, ¿no? Y en este caso en el pacto también lo había. Y Moisés roció la sangre al pueblo y también en el altar. La sacrificación de un animal, esa era una costumbre de hacerlo. Dos de las personas que estaban haciendo el pacto pasaban por el medio del sacrificio marchando en su vestido lleno de sangre. Es lo que tenían que hacer en el pacto, en esta ceremonia. Ellos estaban aceptando todo lo que Dios había dicho en el pacto. De esta forma le estaban dando a Dios: Dios mío, yo estoy de acuerdo con lo que tú me estás mandando a hacer y yo lo voy a cumplir. De esa forma le estaban diciendo a Dios con ese pacto. Ahora, ya habiendo oído todas estas palabras del pacto conforme a lo que Moisés le había dicho, Jehová había dicho en aquel pacto, continuamos en el versículo 28, en el capítulo 24. Versículo 8 y 11, donde dice: Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que, con base en estas palabras, el Señor ha hecho con ustedes. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron a Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. Estos ancianos pudieron mirar la gloria de Dios y ellos decían que se sentía debajo de sus pies como un pavimento, como un zafiro. Y Dios, que la misericordia tan grande de Dios, que alcanzó su mano para que ellos no pudieran morir, porque Dios fue misericordioso con ellos. Porque Él al principio, si ustedes leyeron, Él dio instrucciones que los 70 ancianos no subieran, pero cuando ellos subieron, Dios no le dio muerte a ellos, sino que lo protegió. Y es lo que cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, hay una plenitud de gozo, hay paz y hay seguridad. Y eso fue lo que sintieron en aquel lugar cuando ellos subieron. Dios extendió la misericordia de ellos. Dios extendió la misericordia hacia ellos. Dios quiere que esa comunión, así como tenían ellos, también la tengamos con nosotros. Que entremos a su presencia y sentamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Y que no importa los más oscuros, la más oscura nube y tensa nube de oscuridad, sepamos que tengamos una esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a estar con nosotros. Moisés, cuando subió al monte Sinaí, dice la palabra de Dios que se nubló y duró tantos días sin comer, 40 días y 40 noches en aquel lugar, sin tomar agua.
pero sin embargo Dios estuvo con él y estuvo un encuentro con él en aquella intensa nube. No importa la oscuridad que estemos, no importa, tenemos que pensar de que Dios está con nosotros y que vamos a tener un encuentro con Él en medio de las dificultades. Es lo que Dios quiere en esta mañana, que nosotros podamos entender que a pesar de todas esas leyes que pusieron, que a pesar de todas esas cosas que ustedes vieron que acabamos de leer, era para proteger a aquel pueblo, para que pudieran tener una actitud social perfecta delante de Dios y que no cometieran más abuso ni más de esas indolencias que ellos estaban acostumbrados a hacer con los demás. Le damos gracias a Dios porque Él está y nos liberó, somos libres del pecado a través de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que en esta mañana hacer una oración por cada uno de nosotros. Inclínate donde tú estás, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Padre, te doy la gracia porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Mándate a tu Hijo unigénito para librarnos del pecado, Señor. Y si hay alguien, Señor, que se siente atado, que se siente que no tiene esperanza, dale a entender que solamente tú tienes la esperanza de vida eterna, Señor. Que Él pueda venir o que ella pueda venir, Señor, a tus pies para que tú la hagas libre y libre del pecado. Y que pueda, Señor, a través de ti alcanzar, Señor, la vida eterna. Te doy las gracias por las personas que nos están mirando en este momento. Bendice, Señor, a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Amén, amén, amén. Vamos a prepararnos para la Santa Cena en unos momentos. En esta mañana vamos a tener la comunión, nuestra Santa Cena. Para participar de nuestra Santa Cena ahí en tu casa, espero que ya esté preparado. Simplemente tenemos que, cada creyente debe de aceptar mediante a la muerte, por fe, la muerte de Jesucristo y que Él perdonó tu pecado y que Él va a volver por nosotros. Simplemente puede participar de la Santa Cena si tú eres un creyente y cree en estas cosas que te acabo de mencionar. Y para eso quiero que me acompañen en el libro de 1 de Corintios 11, del versículo 23 al 26, y dice: yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Tomen el pan en su mano y vamos a dar gracias. Padre, te doy la gracia porque en este momento estamos, Señor, memorizando, Padre Celestial, que este pan es tu cuerpo. Aquel cuerpo, Señor Jesús, que fue maltratado, fue golpeado, escupido, dolido por nuestras transgresiones, Señor. Y ahora hacemos esto en memoria tuya, Señor, simbolizando que este es tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Participen del pan. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Tomen la copa y vamos a dar gracias. Padre, te damos la gracia por tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Simbolizando, Señor, este jugo de la vid, Señor Jesús, simbolizando tu sangre, que en la cual nosotros bebemos de tu sangre para ser libres, Señor. Y lo hacemos, Señor, cada vez que lo hacemos, recordamos tu muerte y tu resurrección. En el nombre de Jesús, amén. Tomen de la copa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús,
porque participamos, Señor, de esta comunión. Recordando, Señor, de que tú vas a volver por cada uno de nosotros, Señor Jesús. Recordando tu muerte y tu resurrección, Padre, entre los muertos. Gracias, Señor, por este día precioso. Te damos las gracias, Señor, por este servicio tan glorioso, Señor Jesús. Padre, Señor, de igual manera, te presento en este momento, mi Dios, aquellas personas que tienen deseo en su corazón de ofrendarte a ti, Señor Jesús. De darte, Señor, que tú le has provisto a ellos un trabajo. Ellos quieren agradecerte, Señor, dándote tus diezmos y ofrendas. Y le bendigo, Señor, a aquellos hogares que están dispuestos, Señor, a bendecir, Señor, con su ofrenda y sus diezmos. En el nombre de Jesús. Amén. Ya estamos despedidos, hermano. Escuchamos una canción más de Leslie y que Dios te bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Y Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Yo te veré, Señor.
amamos, esperamos que tengan una semana muy bendecida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta fue su primera vez con nosotros, por favor, nos encantaría conocerla. Así que hoy llénenos una tarjeta de conexión digital para poder mandarle un poco de información sobre nuestra iglesia. Y de igual manera queremos orar con todos ustedes. Si usted tiene una petición por la que quiere que oremos en esta mañana, envíenos por mensaje esa petición para poder orar juntos por ella. Les amamos y les esperamos el próximo domingo. Que el Señor les bendiga.